Excelente. Gracias, Jordi. Bueno, hoy día nos acompaña Jordi Rodríguez Virgil, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, en España, y veedor internacional en Bolivia, especializado en desinformación, ¿no? Llegaste a Bolivia para observar el proceso electoral que se viene el domingo, desde una mirada técnica y comparativa y desde el lado de la comunicación. Jordi Rodríguez Virgili es profesor de Comunicación Política e investigador de la Universidad de Navarra. Llega a Bolivia para ser observador electoral en el balotaje de este domingo junto a un equipo español europeo. Bienvenidos a Fisuras, políticamente influyente. Quisiera que le cuentes a las personas qué es ser un veedor internacional especializado en desinformación. Bueno, pues eso, los observadores internacionales son agentes externos, ¿no?, de una garantía añadida de que el proceso se desarrolla con normalidad. Nosotros estamos especializados en la desinformación, formamos parte de un proyecto que se llama Observatorio Complutense contra la Desinformación. Es un proyecto que está centrado en la Universidad Complutense, cuyo investigadores principales es el catedrático Rafa Rubio y la profesora Loreto Corredoira. Participamos investigadores de distintas universidades y entonces lo que estamos haciendo es monitorizar las elecciones desde el 2023, 2024, 2025. La metodología que utilizamos es siempre triangular en el país al que vamos a monitorizar. Es, en primer lugar, nos ponemos en contacto con la autoridad electoral, en este caso con el Tribunal Superior de Bolivia y el Tribunal Superior Electoral de Bolivia. Nos auspicia para ser observadores en la lucha contra la desinformación. Utilizamos siempre una verificadora local, en este caso Bolivia Verifica, que es la que nos va a pasar los incidentes, y nos aliamos con universidades locales, que son las que conocen el contexto y son capaces luego de analizar esos incidentes desinformativos. En este caso nuestros colaboradores son, por una parte, la parte más jurídico-política, la Universidad Católica de Bolivia, y por la parte más comunicativa, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Con todo eso lo que hacemos es observar las elecciones y luego la semana de antes, pues auspiciados por el PNUD, por las Naciones Unidas para el Desarrollo, vamos sobre el terreno, que es lo que estamos haciendo ahora, para reunirnos con los equipos, analizar esa desinformación que hemos ido viendo en los meses de campaña, y siempre se dice que los 72 horas previas a la campaña electoral es donde más incidencia hay en la desinformación, donde más desinformación aparece, porque hay menos tiempo para contrarrestarla. También el día de la jornada electoral hay mucha desinformación y entonces nosotros estamos sobre terreno para ver, porque puede haber denuncias de un sitio u otro, y las 24 horas o 48 horas posteriores, ¿no? Y esto es un poco la labor que hacemos. Lo que se busca con esto, estamos analizando todas las elecciones, porque lo que buscamos es ver, luego hay cuestiones específicas de cada país, coyunturales de cada circunstancia, pero nos interesa ver también lo que hay de común, que hay muchas cosas de común en las estrategias, en las tácticas, en las narrativas. Se puede aprender mucho con estos procesos comparados y permitir así ser más eficiente en esa lucha contra la desinformación en actuales procesos, como es el caso de Bolivia, que ya se han hecho algunas acciones, o en futuros procesos electorales. Gracias. En Bolivia hay mucho temor al fraude, como lo estábamos hablando hace un minuto. Desde tu experiencia, ¿qué tanto influye la desinformación en este sentimiento colectivo que existe de desconfianza? Claro, esto es cuando hablamos eso de cuestiones narrativas que son coincidentes, que se comparten en distintos países, esta es una de ellas, ¿no? La de cuestionar a la autoridad electoral, podemos decir de una forma coloquial, echarle la culpa al árbitro, ¿no? Sobre todo los que son posibles perdedores, pues la culpa siempre ha sido del árbitro, ha habido pues eso, fraude, y nos podemos remitir a las elecciones del año 2020 de Donald Trump en Estados Unidos, pero también ha pasado en otros contextos. Bolivia no es una excepción, ¿no? Aquí estaba muy cuestionado el Tribunal Superior Electoral, había mucha desinformación, también había unos antecedentes que sembraban una desconfianza ante la autoridad electoral, pero precisamente las medidas que ha tomado la autoridad electoral en Bolivia, con un ejercicio primero de transparencia, explicando muy bien los procesos, explicando muy bien cómo es
todo el proceso legislativo, introduciendo también el SIREPE, un organismo de respuesta de los resultados rápidos, sabiendo que no son los resultados definitivos, pero eliminando las incertidumbres o dando certidumbres de forma muy rápida. Yo creo que la acción de la autoridad electoral en la primera vuelta le ha dado un prestigio enorme, y así lo muestran los datos. Meses antes de las elecciones tenía un 12% de aprobación pública. Pasada la primera vuelta está en 80 y tantos por ciento, casi 90% de confianza pública en la autoridad electoral. Entonces, esa narrativa de cuestionamiento de la autoridad electoral es global, y yo creo que en estas elecciones se ha combatido de forma eficiente, y ahora mismo yo creo que la confianza en el proceso ha subido, sabiendo también pues eso, que hay mucha desinformación y que también pues puede haber gente que dude, ¿no? Pero la confianza es mucho más robusta y mayor. Y, perdón, ¿crees que la transparencia electoral depende más de la tecnología o de la confianza institucional en este momento? Son cosas que van de la mano, Renata, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene que ayudar, es verdad. O sea, la tecnología, como tantas otras cosas, es una herramienta. La podemos utilizar para el bien o la podemos utilizar para el mal. Es decir, la misma herramienta que nos sirve para desinformar, para distorsionar, para confundir, para engañar, para sembrar esas dudas o esa desconfianza en las instituciones, nos puede servir para la transparencia, para la comunicación, para la pedagogía, para la explicación y para incrementar la confianza en las instituciones, ¿no? Por tanto, la tecnología y la confianza van de la mano si la utilizamos bien. La desconfianza aumentará si esa tecnología se utiliza para el descrédito, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta poderosa las nuevas tecnologías, la parte digital, que se tiene que utilizar para explicar mejor los procesos, para explicar las garantías, para que los ciudadanos vean cómo es ese proceso y cómo están custodiadas las actas, cómo es el recuento, cómo son las garantías que hay en todo el proceso, cómo pueden participar también los distintos partidos en el recuento. Bueno, cuanto más conozcan, cuanta mayor información tengan, más confiarán en el proceso. Jordi, y bueno, desde el punto de vista de los actores políticos, en este caso, hablando específicamente desde la llegada de Cambridge Analytica y el uso de las redes sociales para, bueno, en cierto modo, minar la desconfianza de los electores, ¿cómo cree que se puede mejorar, ¿no?, también esa dinámica para que no haya, desde el punto de vista de los actores políticos, tanta desconfianza, ¿no?, ya no solo institucional? Bueno, yo creo que la desinformación podemos decir, Roberto, que no es nueva. No podemos decir bulos, mentiras, difamaciones, calumnias, rumores. Ha existido siempre en política y en la comunicación política, ¿no? Y podemos ir desde la antigua Grecia, pasando por los romanos, o leyendo a Hannah Arendt, que habla de esa unión. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué pasan, sobre todo en 2016, recordemos la primera campaña de Trump, Cambridge Analytica, la que has hecho referencia, en el referéndum del Brexit en el Reino Unido, el referéndum en Colombia? Lo que ha habido es una disrupción tecnológica, es la digitalización, la aparición de las redes sociales, que cambia, que produce un cambio en el ecosistema informativo que permite, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Primero, la aceleración de la información, la popularización. Todos podemos emitir de una forma pues barata y potencialmente muy amplia. Bueno, esa disrupción tecnológica, el anonimato, ¿no? Antes siempre sabías, o se podía saber, o era relativamente fácil, aunque podían también correr los rumores, quién podía ser el autor de las informaciones. Ahora el anonimato es uno de los problemas que tenemos en las nuevas plataformas. Bueno, en definitiva, esa desinformación que era habitual en política, pues ha conseguido pues que sea un auténtico peligro para las democracias, para la confianza, ¿no? El Foro Económico Mundial estableció que para el 2024 el mayor riesgo global, y hablamos de un entorno de policrisis, ¿no?, pues con problemas climáticos, problemas de inestabilidad, de guerras, pues establecen en la desinformación el principal problema a corto plazo, para los próximos 2 años, 24, 25, 26. Es decir, la democracia exige una ciudadanía mínimamente informada. Para poder decidir en libertad tenemos que tener una información suficiente. Para poder votar en libertad tenemos que tener una información
fiable, fidedigna de los candidatos, de sus propuestas, de sus proyectos y elegir cada ciudadano la que más le convence. Si hay desinformación, si hay mentiras, si hay bulos, esa desinformación, por tanto, esa elección estará, podemos decir, condicionada, incluso puede llegar a estar manipulada por esa desinformación. Me preguntas cómo luchar contra ella. Ahí estamos trabajando. No es fácil, no hay recetas establecidas, sí que podríamos hablar de muchas cuestiones concretas, pero para simplificar, yo siempre digo que para combatir la desinformación tiene que descansar en tres grandes patas, ¿no?, de un banco, o en tres grandes aspectos, tres grandes columnas que sostengan el edificio en esa lucha. Primero, la información. Es decir, la desinformación se combate con información, con transparencia de las instituciones, como estábamos comentando en el caso concreto del Tribunal Supremo Electoral aquí en Bolivia, que ha resultado un éxito. Es decir, hay que apostar por la transparencia, hay que apostar por la información. Necesitamos un periodismo riguroso, honesto, limpio, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, es mucho más que un lema, ¿no?, porque es la que va a permitir una información rigurosa y honesta para que el ciudadano pueda elegir. Es decir, poniéndolo en negativo, la desinformación no se combate con control, con censura, con capar las redes sociales, sino que se combate con más información, con más transparencia, con más y mejor periodismo. La segunda pata, la segunda columna, es la alfabetización mediática, la formación de la ciudadanía. Sabemos que con una ciudadanía menos informada, con una ciudadanía con menos espíritu crítico, la desinformación es mucho más eficaz. Hablamos de un concepto de vulnerabilidad informativa. Hay públicos que son mucho más vulnerables, es decir, un vídeo que a lo mejor una persona bien formada, con una educación alta, que conoce el entorno digital, ve claramente que es un vídeo manipulado, creado por inteligencia artificial o que puede ser falso. Claro, una persona que no tiene esa cultura, que no tiene esa preparación, recibe ese vídeo y se lo cree, es más crédula porque lo ve en su teléfono, se lo ha mandado además un amigo a través de una red de mensajería instantánea y es más crédula. Por tanto, la segunda pata tiene que ser la formación de la ciudadanía, la alfabetización mediática, aprender a manejar el entorno digital, formar una ciudadanía crítica, ¿no?, con capacidad de crítica. Todo lo que se apueste por la educación es poco para luchar contra la desinformación. Y la tercera pata sería la colaboración público-privada. Esto no es una guerra Estado o las empresas, sino que es un problema que afecta a todos y, por tanto, la solución pasa por todos. Tenemos que colaborar tanto los poderes públicos como las tecnológicas, como los periodistas, desde la academia. Un poco es lo que está intentando hacer este observatorio y que le comentaba antes a Renata, ¿no?, cómo está colaborando el Tribunal Supremo Electoral, cómo colaboran las universidades, cómo colabora una verificadora, cómo colabora el PNUD, es decir, una colaboración público-privada para luchar contra la desinformación. Nuestro caso es un ejemplo, pero se podría extender. Yo creo que estas tres patas, y luego ya verbalizándolo mucho más y desarrollándolo mucho más, creo que son las que tienen que guiar esta lucha contra la desinformación. Gracias, Jordi. Desde afuera, ¿cómo se percibe en este momento Bolivia en el mapa político regional, por llamarlo así? Bueno, yo creo que Bolivia no se le escapa a nadie, está sufriendo una terrible crisis económica, hay escasez en el suministro de combustible, tanto de diésel como de gasolina, hay un problema de divisas también, y por tanto el problema de divisas también lleva hay también un problema incluso de suministro energético. Es decir, vemos que es un país que está sumido ahora mismo en una crisis económica, pero creo que es un país, y así se percibe, y espero no equivocarme, pero bueno, es una percepción creo que compartida y no única, que es un país con un enorme potencial. Es un país joven y la demografía es muy importante, es un país joven, es un país con ganas de vivir, que tiene los resortes necesarios, que tiene campo, que es muy extenso Bolivia, que tiene una ganadería, un sector agropecuario, que tiene los instrumentos suficientes, tiene turismo también y podría explotarlo mucho mejor. Es decir, tiene resortes necesarios para salir adelante. Tiene una juventud preparada también, tiene buenas universidades, con las dos que estoy colaborando son fantásticas y seguro que muchas más que no conozco, pero doy fe de la Universidad Católica de Bolivia y la Universidad Privada de Santa Cruz, que lo son. Por tanto, queda mucho por hacer, pero yo creo que el futuro permite ser optimista.
y los bolivianos han pedido o han votado un cambio en la primera vuelta. Ya veremos qué sale el domingo, pero el resultado de la primera vuelta es que los que estaban gobernando los últimos 20 años, pues los ciudadanos han dicho no queremos seguir esta línea y vamos a votar por un cambio. Ya veremos el domingo qué cambio prefieren, el que ofrece Rodrigo Paz o el que propone Jorge Tuto Quiroga. Jordi, hablabas de que Bolivia es un país joven, hablas mucho de los jóvenes y tengo entendido que tú trabajas también mucho con jóvenes. Y mi pregunta va por ahí. Muchos jóvenes sienten desconfianza hacia la política tradicional, ¿no? ¿Cómo se puede reconstruir este vínculo desde la comunicación? Pues yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad, también con comunicación, ¿no? Explicándoles lo que es la política, porque o estás en la política o te la hacen, ¿no? Por así decir, la política afecta a todos. Y yo creo que, fíjate, Renata, igual me equivoco, pero precisamente porque estoy con muchos jóvenes, soy profesor universitario, disfruto mucho con la docencia, hablo con mis alumnos. Yo creo que los jóvenes, y también lo que estoy diciendo lo respaldan también algunas encuestas, no es que no estén interesados en la política, sino que están muy desafectos de la política, podemos decir con minúscula, de una política de lucha de poder, de una política quizá muy partidista, de una política de unos contra otros o de tú más, que no es solo de Bolivia, esto es un factor, un asunto global, ¿no? Que pasa en Argentina, que pasa en Estados Unidos y que pasa en España. Es poco atractivo para un joven meterse en esas dinámicas que actualmente están muy viciadas, muy polarizadas, con mucho populismo, con mucha ataque, ofensa, mentira. No les llama, y podemos decir lógicamente que no les llama. Pero creo que sí que los jóvenes están comprometidos con sus entornos. Creo que sí que tenemos unos jóvenes que saben responder con solidaridad cuando se les llama. Creo que tenemos unos jóvenes que sí que están preocupados por el futuro, porque ven que pueden ser la primera generación que le explican a sus mayores cómo funcionan algunas cosas. Todo el mundo digital es la primera generación donde los jóvenes explican a sus padres o a sus abuelos cómo funcionan ciertas cosas. Eso es un cambio histórico. Y donde por primera vez pueden vivir peor que sus padres, ¿no? Ese progreso que hemos sufrido en la historia, de repente ven que no. Y les preocupa, y yo creo que también les ocupa. Pero claro, cuando la solución o la posible respuesta a estos problemas que les atañen es una política muy cortoplacista, muy agresiva, muy ofensiva, es cuando dicen, esto no me interesa. Y puede que algunos caigan en la frustración. Bueno, ¿qué hacemos? Pues no se puede hacer nada, pues voy a la mía. Pero yo creo que si conseguimos canalizar esa preocupación y ese esfuerzo de los jóvenes, hay interés por la vida social, hay interés por la comunidad y hay interés por los demás. Jordi, creo que es un estereotipo pensar que los jóvenes son individualistas, solitarios y que no les interesa la vida pública. Jordi, ¿qué opinas de la política anti-establishment, de los candidatos outsiders que tratan de aglutinar ese descontento? Claro. Como la situación es esta que os comentaba, así un poco simplificando y someramente por el tiempo que tenemos, efectivamente es un caldo de cultivo muy fácil para que entren esos outsiders, en el fondo muchos de ellos populistas, que saben explotar muy bien ese descontento que describíamos ahora de manera somera, ¿no? Este puede ser el caso de Trump, ¿no? Que se presenta, bueno, yo no vengo fuera del establishment, puede ser el caso de Milei, pero puede ser también el caso de Evo Morales aquí en Bolivia, o también Correa, es decir, gente que viene, ¿no? Pues con una personalidad arrolladora o muy fuerte, fuera del sistema. Represento contra el sistema, ¿no? Porque el sistema no funciona, no está sabiendo dar respuesta, y por tanto yo vengo de fuera a arreglar las cosas de otra forma. Y desgraciadamente, y la historia nos lo demuestra, esto muchas veces no es así, ¿no? Y la política es compleja, y la política es complicada, y la política requiere de consensos, de diálogo, y necesita un tiempo. Una de las definiciones del populismo es a problemas complejos, soluciones simples, ¿no? Y a veces parece que ese gran salvador de la patria, que viene con las ideas claras a salvar, pues muchas veces lo que hace es empeorar la realidad, ¿no? La política es compleja, requiere de diálogo, de consensos, de escucharnos unos a otros y de ir tomando las decisiones necesarias para sacar los países adelante. Jordi, y para ir cerrando, ¿qué puede hacer la ciudadanía para informarse mejor y no caer en estas narrativas falsas que están tan presentes en redes sociales?
Muy buena pregunta, porque es verdad que puede haber soluciones estructurales que nos van por arriba, pero yo creo mucho en la acción individual. Es decir, no hay democracia sin demócratas. Necesitamos un pueblo demócracta comprometido. Usted decía Václav Havel, ¿no? O sea, que es verdad que las instituciones son importantes, la institucionalidad es fundamental para la democracia, las macroestructuras, pero al final la democracia la hacemos los ciudadanos. Entonces, cada uno en nuestro metro cuadrado, que además podemos ir ampliando como en círculos concéntricos, como cuando tiramos una piedra al río, porque si lo hacemos nosotros y conseguimos que nuestra familia, nuestros amigos, podemos ir cambiando la realidad de las cosas a base de muy pequeños esfuerzos. ¿Qué podemos hacer? Podemos primero ser conscientes. O sea, yo creo que ser conscientes de que hay mucha desinformación en la red, y no solo en la red, eso ya te hace una señal de alarma. Ojo, porque claro, la red también aprovecha que nosotros entramos en esas redes con la guardia baja. Cuando tú lees un periódico o estás escuchando un informativo en la radio o en la televisión, tienes la guardia alta porque estás escuchando o informándote de noticias políticas y estás con la guardia alta. Cuando entras en las redes, entras de forma relajada, distendida, porque es entretenimiento, es un consumo que decimos un consumo incidental. Entonces, desde pronto ves una entrada de un compañero diciendo lo que ha hecho ayer, o un plato de comida, hoy he comido este plato, y ves la foto, y de repente un vídeo o de una campaña o de alguien diciendo de otro, y estás con la guardia baja y te acabas de tragar un vídeo político donde te están desinformando o están diciendo una mentira de un candidato o lo que sea. Entonces yo creo que lo primero es ser consciente de que esta realidad existe, que tenemos que luchar contra nuestros sesgos de confirmación. Segundo, siempre hay formarse y ver un poco también, buscar fuentes fiables, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes fiables? Dudar siempre, ¿esto quién lo dice? ¿No? Y también, por tanto, aquí la importancia de ser buenos, de tener buenos prescriptores, ¿no? Esto, claro, en las redes sociales se rompe y escuchas y ves vídeos, estás en TikTok y ves... TikTok es una de las principales fuentes de desinformación, lo estamos viendo en esta campaña electoral. En Bolivia está siendo clara, casi el 43% de la desinformación que se está produciendo en esta campaña electoral es a través de TikTok, porque uno está viendo vídeos de deportes y ahora el vídeo de un partido y de repente el vídeo de un candidato y no se discrimina. Entonces yo creo que ser conscientes, buscar fuentes fiables, formarse para ello. Hay una serie de técnicas, de tácticas, pues bueno, ver si no hay enlace, si es solo un pantallazo sin enlace. Muchas veces la desinformación busca la credibilidad de los medios y te aparece un pantallazo con un logo de una televisión o como si fuese forma de un periódico y no es tal, porque no está enlazado. Bueno, hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a luchar contra, estar alerta contra esa desinformación. También cuidado con las redes de mensajería instantánea, ese WhatsApp que nos manda ese familiar o esa amiga, pues dudar, ¿no? Entonces, creo que, como muy bien dice Renata, creo que podemos hacer muchas desde el punto de vista individual y ciudadano para intentar que no nos afecte tanto esas campañas de desinformación. Perfecto, Jordi. Y bueno, Jordi, ¿alguna recomendación o consejo para el electorado boliviano que debe estar muy preocupado, animado? No sabemos el ánimo de la gente, pero ¿cuál es tu recomendación para ellos? Bueno, yo el ánimo que percibo aquí en la calle esta semana que llevo aquí en Bolivia, ahora os hablo desde Santa Cruz, creo que ese es de tensión, ¿no? Saben que se juega mucho, que es mucho lo que está en juego, porque la situación, como hemos hablado antes, no es fácil. Yo les diría a la ciudadanía que se informen, ¿no? Que vean cuál es la propuesta de uno y otro candidato, que vean qué es lo que proponen uno y otro candidato, que piensen y reflexionen qué es lo mejor, qué Bolivia quieren para el futuro y qué de esas dos propuestas se acerca más a la Bolivia que ellos quieren, que voten en libertad, que voten de forma individual, que el voto es libre y que voten en paz y con confianza en las instituciones. Esperemos que el día de pasado mañana, domingo, sea, como dice el lema, una fiesta de la democracia, donde los bolivianos participen pacíficamente, muestren sus preferencias, dejemos a las autoridades actuar, contar los votos y reconocer luego el resultado electoral, ¿no? Y que sea un cambio y que tengamos optimismo, porque Bolivia tiene todos los ingredientes, algunos faltan, ¿no? Y la formación básica podría ser mejor, hay otros ingredientes, pero yo creo que permiten ser optimistas con el futuro. Entonces, yo les diría a los electores bolivianos, infórmense, decidan y sean optimistas con el futuro, porque el futuro en el fondo está en sus manos
y son muchos y muy buena gente que quiere sacar este país adelante. Gracias. Antes de irnos, te vamos a robar 5 minutos más. Nos gustaría igual invitar a la gente a que haga alguna pregunta, si es que la tiene. Y para ir cerrando, quisiera hacerte una pregunta un poco personal. Después de observar tantos procesos electorales, de trabajar tanto tiempo en esta área, ¿qué es lo que te sigue inspirando a trabajar por la comunicación política y por defender la democracia? Bueno, primero porque me apasiona, ¿no? Me apasiona la comunicación política. Creo que la comunicación es consustancial a la política, que no hay política sin comunicación, que gobernar bien significa comunicar bien y una buena política tiene que ser también comunicar bien. La comunicación no es un añadido a la política. Y claro, la democracia es la vida en común, la vida en comunidad, ¿no? La democracia es una forma de gobierno. El hombre, estamos diseñados o creados, los que somos creyentes, pues para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, tenemos que vivir con otros. Eso se hace a través de la comunicación y crear unas sociedades libres, justas, que trabajen por el bien común. Yo creo que eso nos llama a todos, ¿no? Y por tanto trabajar en pro de las democracias y trabajar por una buena comunicación política, que significa también entendimiento, que nos podamos expresar bien y también escuchar a los demás. Crear una comunidad cohesionada que trabaje para el bien común, yo creo que es un reto que apasiona a todos, o al menos a mí lo sigue haciendo, ¿no? Y creo que además los desafíos del futuro son tremendos, ¿no? La inteligencia artificial generativa nos presenta unos desafíos tremendos. Todo esto de que estamos hablando de la desinformación socava la vida en común, socava las democracias y por tanto tenemos que actuar con ellas. Yo creo que estamos en un momento muy interesante, apasionante, pero también complicado, ¿no? Complicado, y que tenemos que estar a la altura de estos desafíos. Sí. Y bueno, tú lo has mencionado, la inteligencia artificial es una herramienta que se puede utilizar para mal o para bien, pero es una herramienta muy, muy compleja, ¿no? Incluso puede hacer videos, simular voces o crear mucha desinformación. Sí. Jordi, ¿cómo ves ese futuro con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el futuro lo haremos también entre todos. Creo que la inteligencia artificial generativa, que es la diferencia con la anterior inteligencia artificial, que ya había, la actual es la inteligencia artificial generativa, que genera contenidos, crea contenidos donde no había, crea contenidos nuevos. Y esto es un cambio que es un cambio tan drástico como tuvimos hace 20 años con la aparición de las redes sociales, ¿no? Y por tanto tenemos que estar, creo que lo que no sirve es la técnica del avestruz, perdonad, ¿no? Meter la cabeza bajo tierra y decir esto no va conmigo, porque ya está ahí la inteligencia artificial. Creo que tampoco se trata de abrazarla de forma acrítica, y como está ahí la voy a utilizar para todo, y entonces ya es mi herramienta de cabecera con la que trabajo, la que le pregunto la última cosa, pero tampoco podemos obviarla. Entonces yo creo que hay que formarse de nuevo, saber cuáles son las potencialidades, saber en qué te puede ayudar, qué nos puede permitir para eliminar trabajos quizá más técnicos, más repetitivos, más tediosos, y nos puede permitir en el fondo ser más humanos, dedicarnos más a lo que es propio de la persona humana, que es reflexionar, que es tener tiempo para pensar, para admirar la belleza, para tener buenas conversaciones y profundas conversaciones, porque la inteligencia artificial nos puede quitar trabajos que ahora mismo nos llevan tiempo y nos quitan de esas cosas que sean más humanas, ¿no? De relaciones más profundas con nuestros colegas, de poder disfrutar más de la vida en comunidad o de la belleza que hay en este país o en tantos otros, o de una buena lectura, porque la inteligencia artificial nos permite ser más eficientes en nuestros trabajos, ¿no? Sin llegar a sustituir lo que es el pensamiento, lo que es la reflexión, lo que es la estrategia, que es más propia de las personas, y yo creo que eso no se la podemos dejar en manos de una máquina. Gracias, Jordi. Vamos a ir cerrando con una pregunta que nos hace una persona que está viendo el live y dice: el electorado requiere de una veracidad en su percepción para creer en la democracia. Los pasados gobiernos me hicieron no creer en ella. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se soluciona buscando buena información, ¿no? Y es verdad, y le diría a esta persona que es cierto que primero, como decíamos, ser conscientes, ¿no? Pero por la red o por las nuevas tecnologías tampoco se trata de demonizarlas, porque hay muy buena información. Este vídeo lo estamos haciendo a través de una plataforma tecnológica, ¿no? Es decir, yo he conseguido, y a todos los que estamos en el mundo tecnológico,
en el fondo las redes seguimos a gente. Yo creo que sigo a gente valiosa que me aporta valor, que me aporta conocimiento, que me dan pistas de libros, que me dan pistas que comparten artículos y que creo que me hacen mejor persona, mejor profesor, mejor investigador y me ayuda a ser, es como digo, mejor persona, ¿no? Pero tenemos que ser muy selectivos a la gente que seguimos, el tiempo que pasamos en las redes y que dejamos de hacer otras actividades. Por tanto, yo le diría a esa persona que efectivamente esa información, voy a utilizar un símil que no es mío, lo utilizó un periodista, Iñaki Gabilondo, en una antigua alumno de mi universidad, que dijo: antaño los periodistas lo que hacían era dar información donde no lo había. La información era un bien escaso, muy poca gente la tenía, era la que conseguía la información y la transmitía. Era cuando estábamos en desiertos y no había agua, y el periodista era el que conseguía el agua y la compartía. Ahora lo que tenemos es un tsunami, es una dana, es una inundación de contenidos. Y sabemos que cuando hay inundación, cuando hay un tsunami, cuando hay una dana, lo que escasea es el agua potable. Hay muchísima agua, pero escasea el agua potable porque no se puede beber. El periodismo actualmente lo que tiene que hacer es filtrar esa cantidad de contenidos que hay en las redes o esa cantidad de datos que hay que suministran las instituciones públicas, privadas, la ciudadanía, y purificar ese agua y dar ese agua, es decir, esas noticias, esos contenidos verificados, contrastados, con distintas fuentes, y dar contenido de calidad, ¿no? Como hace vuestro medio y tantos otros medios que son medios fundamentalmente o únicamente digitales. Por tanto, en la red nos podemos encontrar con fantásticos herramientas de comunicación. Entonces, le diría a esta persona que busque fuentes confiables, fuentes profesionales de buenos periodistas que den esa información necesaria para luego actuar con conocimiento de causa. Excelente. Muchas gracias, Jordi. De verdad ha sido un honor para nosotros que el día de hoy estés acá. Esta conversación se comparte gracias a Fisuras, una revista creada por jóvenes, pero leída por todos y que buscan entender las fracturas del poder, ¿no? Las fracturas en la comunicación, las fracturas en la democracia, y a través de esas fisuras empezar a generar pensamiento crítico. Y eso es lo que queremos con esta y todas las siguientes entrevistas que hagamos. Muchísimas gracias. Ha sido un poco complicado el tema del audio, pero esta entrevista va a estar subida en YouTube también. Pueden seguirnos, estamos como Revista Fisuras, y también en Instagram como Revista Fisuras. Y bueno, gracias, Luis, por ser la cabeza de este proyecto. Gracias, Jordi, gracias, Renata, y tuvimos una muy buena entrevista, y bueno, espero verlos en otra ocasión. No, muchas gracias a vosotros por la invitación, por contar conmigo, y enhorabuena por vuestro proyecto y mucho ánimo para el futuro porque estáis haciendo un gran trabajo. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Gracias, Jordi.